Desearía que la transformación fuera posible y la reina se convirtiera en rey, ya que el destino del reino habría resultado mejor parado. Testimonio que el clérigo Johannes Haeckel expresa sobre la reina María de Hungría a Andreas, gobernador de Kassa, en una misiva que a día de hoy se conserva. Este programa está dedicado a Gislor González. Muchas gracias por habérmelo pedido y espero que te guste. Palacio de Coudenberg, en la ciudad de Bruselas. Corría el 20 de septiembre del año 1505, cuando allí nació la quinta hija del matrimonio formado por Juana I de Castilla, mal llamada la Loca, y su esposo, el archiduque Felipe de Austria, más conocido por nosotros, los españoles, como Felipe el Hermoso. La infancia de María podemos considerarla tranquila, pero al mismo tiempo caótica. Decimos que fue tranquila porque se crió en compañía de sus hermanos Leonor, Carlos e Isabel. Pero también fue caótica, porque pronto tuvo que despedirse para siempre de sus padres, los cuales marcharon a Castilla para reclamar el trono y no regresaron. Ya no volvieron. Lo último que se supo de su padre es que había muerto cuando ella era muy pequeña y que enviaron su corazón a Flandes, mientras que su cuerpo permanecería enterrado en Granada. Al mismo tiempo, su madre pronto quedó encerrada en Tordesillas por orden de su padre Fernando el Católico, y los niños, más o menos mayores, con la capacidad para entender, lo poco que podían, se habían quedado atrás, se habían quedado en el norte de Europa muy lejos de donde estaba su madre. No se sabe a qué edad María, nuestra protagonista de hoy, descubrió que tenía 2 hermanos viviendo en Castilla, uno de ellos Fernando, que era un poquito mayor que ella, y la otra, Catalina, que había nacido ya en el encierro de su madre en Tordesillas. Por tanto, creo que sería buena idea preguntarnos quién educó a estos niños. ¿Tuvieron a alguien que los acompañara y los ayudase? ¿O sencillamente tuvieron que vivir rodeados de maestros, tutores, niñeras y toda la flor y nata de los Países Bajos de aquella época, de la Bruselas de aquella época? Pues bien, en aquel complejo territorio dominado por el comercio que había a principios del siglo XVI, los niños, incluyendo a María, fueron educados por su tía paterna, Margarita de Austria, la hermana de Felipe el Hermoso, y también al mismo tiempo la viuda de Juan, el infante de Castilla, el hijo de los reyes católicos que debería haber heredado ambas coronas de la península ibérica, pero que sin embargo falleció demasiado joven, antes que sus padres. Por ese motivo, y bueno, por un par de muertes más que os contaré más adelante, la madre de María se había convertido en la reina Juana I de Castilla y la había abandonado, por así decirlo, junto a sus hermanos. No se los llevaron con ellos. Es curioso pensar esto, pero la realidad era que Carlos, el hermano mayor de María, quien llegaría a ser en el futuro el emperador Carlos V, estaba destinado a gobernar, sí. Pero sus padres, cabe pensar, en un principio querían asentar la corona, asentar su gobierno en Castilla y también dejarlos criándose con la familia del padre, pues también cabía muchas posibilidades de que Carlos terminase heredando la totalidad del Sacro Imperio Romano Germánico de parte de su abuelo, el emperador Maximiliano. Y esto es importante. Esto es muy importante porque ese cargo, el de Sacro Emperador, se elegía por votación. Los príncipes alemanes eran quienes lo votaban. Por tanto, era más fácil que lo eligiesen si lo conocían, si se había criado con ellos, si hablaba su idioma, si los conocía. Por tanto, resumen, los niños se quedaron. Y María vivió en paz, hasta cierto punto, toda su vida. Ya os digo, en aquella época Bruselas era muy rico, pero pronto marcharon de Bruselas, pues su tía Margarita
se instaló en el Palacio de Malinas, un poquito más lejos de Bruselas, un palacio muy hermoso y una ciudad muy tranquila. Margarita, la tía de los niños, era una mujer muy culta para la época, una mujer muy humanista. Y tal vez me haya equivocado al señalar que era muy culta para la época, porque a principios del siglo XVI ya habían muchas mujeres muy cultas y muy mecenas del arte. Ella no fue, eran pocas las que había en comparación con lo que hay ahora, pero entendedme, había bastantes. Margarita pertenecía a una generación muy concreta de mujeres. Y es curioso, porque terminaría pasándole esa pasión por el arte y por la simbología que el arte podía llegar a representar a su joven sobrina, María, una mujer que se parecería muchísimo a ella con el tiempo. Es muy llamativa la labor prácticamente paralela y la similitud que hay entre las vidas de la tía y la sobrina. Pero ahora, creo que después de esta introducción, deberíamos comenzar a contar lo que más se conoce de verdad sobre María. Ya desde que María era muy niña, como era natural en aquella época, se le había buscado un marido, y en concreto, su abuelo, el emperador del Sacro Imperio Maximiliano, decidió que iban a hacer un doble matrimonio con una familia que gobernaba en tierras de Europa del Este y que se enfrentaba a un momento complicado, pero que sin embargo resultaba fundamental para la supervivencia de la cristiandad y de toda Europa. Se trataba de la dinastía Jagellón, que llevaba una sola generación gobernando el católico Reino de Hungría, uno de los reinos más antiguos y más importantes de la Europa medieval. Os explicaré, porque en este momento nos encontramos en el año 1507. Para ese momento, María tiene 2 años y su prometido, el futuro Luis II de Hungría, tiene más o menos la misma edad, 1 año menos. Pues si nos vamos unos años antes de que ellos nacieran, concretamente al año 1490, nos encontraríamos con una Hungría muy diferente de la que había cuando María era pequeña. Y es que durante la segunda mitad del siglo XV, ya os digo que hasta 1490, había gobernado en Hungría el rey Matías Corvino, uno de los más importantes reyes de Hungría y también uno de los más absolutistas. Durante su gobierno había invadido distintos territorios, bajo el pretexto de que tenía que hacerse fuerte para plantar cara al invasor otomano que amenazaba todavía más desde el este. Pero mirad por dónde, para cuando Matías Corvino falleció, había conquistado también un trozo de Austria, de la Baja Austria. El ducado de Austria era la posesión más importante para la familia Habsburgo, la familia a la que pertenecía María y a la que también pertenecía su hermano Carlos. Pues este rey húngaro había fallecido en Viena, en la capital de Austria. Y después de su muerte, el sucesor en la Casa de Hungría había sido un pariente de origen polaco llamado Władysław Jagellón, quien había argumentado tener derechos sucesorios superiores a los derechos que tenía el hijo de Matías Corvino, Juan Corvino, debido a que este era un hijo bastardo, un hijo ilegítimo. Por tanto, para resumiros y no daros mucho lío, Władysław terminó haciéndose con el poder, pero su gobierno era débil, no dejaba de ser un rey extranjero, y aunque sus hijos, los príncipes Ana y Luis, se naturalizaron y ya se criaron en Buda, en la capital futura Budapest, como húngaros, todavía levantaban ampollas en el país, concretamente entre los sectores más conservadores y más nacionalistas del reino. Uno de estos ejemplos era el señor de la casa de Báthory, al cual, para calmar, Władysław llegó a proponer un acuerdo, y es que su hermano, el rey Segismundo de Polonia, se casaría con la hermana del señor de la casa de Báthory, y así podrían tener un poquito de paz entre las familias. Pero luego también estaba el más importante de los rivales de los reyes húngaros. Se llamaba Juan de Zapolia, y era un hombre que pasó de ser un noble muy importante a convertirse en el mismísimo voivoda de Transilvania, que vendría a ser un título equivalente al de príncipe. Y se convirtió en un hombre que unas veces fue leal a la corona, pero otras veces quiso competir con el rey. Por ejemplo,
cuando uno de los hombres de más lealtad al rey Vladislao, Tomás Bákok, el arzobispo de Estrigonia, el encargado de coronar a los reyes y la máxima figura de la autoridad eclesiástica católica en Hungría, decidió convocar una cruzada contra los invasores turcos, llamando así a que los campesinos se pusieran en marcha, las cosas se salieron un poquito de control. Parece ser que los campesinos comenzaron a ser capitaneados por un hombre conocido como Jorge Dosza, y estos comenzaron a atacar, en un giro de los acontecimientos, como os decía, a nobles, a clérigos y a gente de la alta clase, la alta sociedad, vamos a decir, porque parece ser que muchos o bien habían cabreado a sus campesinos o bien se habían negado a participar. Digamos que ahí hubo un choque de intereses que tal vez habría estado dirigido por otros y que terminó teniendo que ser paliada, que ser aplacada esta revuelta por parte de Juan de Zapolia. Y eso significaba que el rey Vladislao le debía una a este hombre. Pero el rey Vladislao no estaba en condiciones de negociar con nadie. El rey Vladislao había estado casado con una noble francesa, llamada Ana de Foix-Candale, y con esta había tenido a sus dos pequeños. La primera, Ana Jagellón de Hungría y Bohemia, nacida en 1503, y 3 años más tarde, en 1506, nació el varón, el heredero, Luis. Pero hubo un problema que cambiaría la vida de Vladislao y también sentenciaría al reino de Hungría, y es que la reina Ana falleció unos días después del parto, provocando un estado de salud en su esposo bastante malo, pero que algunos historiadores posteriores lo han achacado a un posible derrame cerebral, lo cual habría dejado al rey en una situación medio depresiva, pero también medio paralizada, donde no era capaz de reaccionar demasiado. La tensión llegó hasta el punto de que el rey decidió coronar a su hijo Luis de forma simbólica en la ciudad de Estrigona, por manos del arzobispo de Estrigona, como se venía haciendo desde la Edad Media, cuando todavía era un niño muy pequeño, para que así, si moría él antes de tiempo, antes de que su hijo llegase a la edad adulta, pudiese reclamar el trono tanto de Hungría como de Bohemia, que eran las dos coronas que ostentaban los reyes de Hungría, sin ningún problema y sin que nadie pudiese competir contra él. En un principio, esa acción de Vladislao habría salvaguardado la herencia de su hijo de cara a la próxima sucesión, pero todavía no estaba todo cerrado, pues los conflictos con los austriacos se tenían que terminar. Y es por eso que, al margen de las negociaciones que se habían comenzado en 1507 para hacer un doble matrimonio entre María y Luis y la princesa Ana de Hungría y Fernando, el hermano de María que residía en Castilla todavía, en el año 1515 se vuelven a reunir, pero esta vez en Viena, el emperador Maximiliano, Vladislao de Hungría y el hermano de Vladislao, el rey Segismundo de Polonia, y se reúnen para hacer un pacto, para pactar lo que quedaba de las condiciones de los dos matrimonios. La conclusión de esta fue que sí, se iban a casar, y ahora lo necesitaban de forma desesperada los húngaros. Tenían a los otomanos apretando y sus propios nobles no querían a los Jagellón, mientras que los Habsburgo estaban en un momento álgido de su poder, por lo que era importante tenerlos de su lado. Pues bien, Vladislao no pudo ser más certero en su movimiento, pues unos meses más tarde de que se quedara todo pactado, falleció en la ciudad de Buda, en el año 1516, dejando que su hijo, de apenas 10 años de edad, Luis, fuese el nuevo rey de Hungría y de Bohemia. Pero todavía no se iba a casar oficialmente con María. En vez de eso, la princesa, la joven princesa, tuvo que abandonar Malinas, el lugar donde residía con sus hermanos y con su tía Margarita, para marcharse a vivir a Austria junto con su nueva cuñada, su futura cuñada, la princesa Ana Jagellón,
Su abuelo había dispuesto que así se hiciera, por una parte para que las niñas se conocieran, pero también por otra parte para que estuviese más cerca de lo que sería su futuro hogar, pues María todavía no podía salir hacia Hungría. La nobleza, parte de la nobleza húngara, como era de esperar, se había opuesto al pacto que habían hecho en Viena los reyes, y el sector húngaro que se negaba a eso estaba dominada por el hombre al que Vladislao le había debido una, por así decirlo, Juan de Zapolia, el que había aliviado la revuelta de los campesinos, y digo aliviado por no decir que la había destrozado, básicamente. En el fondo, Juan de Zapolia ya en aquel momento ambicionaba la corona húngara, pues él era un noble de antigua alcurnia, de antiguo linaje, una persona que además tenía muchos apoyos. Y si no podía tener la corona, al menos quería tener bajo control quién iba a gobernar. Y no sabían nada de esa princesa, no sabían quién era María, pero lo que se sabía de ella en Europa es lo que reportaban distintos embajadores, como Contarini, el embajador veneciano. Venecia y Hungría siempre fueron dos territorios que tuvieron muy buena relación en aquella época. Y lo que contaba Contarini es que María de Hungría, a pesar de ser solo una niña, porque era de la misma edad que el rey Luis, tenía mucho carácter, era muy consciente de cuál era su posición en la dinastía Habsburgo y también era una muchachita que demostraba gran capacidad de ambición. Había sido educada por los mejores maestros en varios idiomas, en varias materias. Por tanto, era importante mantener bajo control quién iba a ser esa niña en el futuro. De manera que los nobles presionan al joven Luis para que rechace el matrimonio con María y así pueda recibir su corona, ahora sí, de forma oficial y sin problemas, pues aunque sí que había sido coronado anteriormente y tenía todos los derechos, había sido coronado de forma simbólica por su padre, Luis todavía era menor de edad, de manera que tenía que tener un cierto agarre, era más vulnerable que su padre y además Luis era un niño enfermizo. Nada que ver con su futura esposa, nada que ver. Pero Luis termina aceptando las presiones para tomar la corona, pero más tarde retomará otra vez las negociaciones con Maximiliano, el emperador, para volver a casarse. Sin embargo, como Maximiliano muere en 1519, 3 años más tarde de que Luis suba al trono de Hungría, pues tendrá que ser el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos, el hermano de María, Carlos V, quien termine de pactar las negociaciones y de formalizar los matrimonios, de manera que en el año 1521, cuando Fernando, el hermano de María y de Carlos, ya ha abandonado su Castilla natal y se ha instalado en el corazón de Europa, se casa con la princesa Ana de Jagellón, que recordemos había estado viviendo con María, en la ciudad de Linz, como una forma de cerrar la primera parte del tratado matrimonial que habían desarrollado los padres de todos. Pero, María todavía no se iba a casar. Aún así, en la boda de su hermano con la princesa Ana, conoció a su futuro esposo, a Luis. Bueno, y también conoció a Fernando, con el cual, dicen, desarrolló una grandísima amistad, pues eran dos hermanos que se parecían mucho, a pesar de haber nacido en lugares totalmente distintos y de hablar de forma materna idiomas diferentes. Porque no nos paramos a pensarlo, pero Fernando se crió en Castilla, se crió hablando español, mientras que María se crió en Flandes, se crió hablando alemán y también hablando francés y el idioma de la zona. Por lo que su primera conversación con su hermano debió ser muy divertida, pero tan divertida como la primera conversación con su futuro esposo Luis. Aunque bueno, es de esperar que parte de esas conversaciones se tuviesen, si todavía no todos sabían el idioma de todos, hablando parte de ella en latín. Pero a lo que vamos, lo importante. Muy poquito tiempo después de la boda de Fernando y Ana, a María, por fin, la envían hasta la ciudad de Buda, la capital de Hungría, un lugar que debía de ser su nuevo hogar y que por cosas de la vida, durante el último siglo, había visto no demasiadas reinas residiendo allí. De manera que era todo un acontecimiento. Pero Luis va a enviar un emisario cuando María está todavía en camino y va a avisar que es demasiado peligroso marchar hasta Buda, pues entre la amenaza otomana y entre los propios nobles húngaros había una tensión que se cortaba con cuchillo. Entonces va a pedirle a María que se marche, en vez de a Buda, a Bratislava
y que allí iría su esposo a visitarla, su futuro esposo a visitarla. María se negó a esto y dijo que ella, como futura reina de Hungría, tenía que estar al lado de su esposo, por lo que, de nuevo, su esposo enviaría emisarios para que intentasen llegar a un acuerdo con la jovencita y buscarle un lugar alternativo. Pero María se negó totalmente y terminaría llegando hasta Buda y reuniéndose allí con Luis, con quien se casaría de forma oficial, en el año 1522, un par de meses más tarde. Y esto es la boda oficial, no los pactos, no la boda por poderes, una boda oficial. Y allí María pues comenzó a hacer de las suyas, comenzó a demostrar que era sobrina de quien era y que era capaz de ayudar a su esposo a gobernar. Lo primero que hizo, cogió el dinero de su dote y le compró a Luis unas ropas apropiadas, pues el rey húngaro no podía vestir con tanta austeridad, pues lo que llevaban los reyes húngaros era una corona santa, era una reliquia, una de las coronas más antiguas y más ilustres, más importantes de Europa. Y además, hay que señalar que la corte de Buda de principios del siglo XVI, finales del siglo XV, estaba dominada por un lujo muy grande que tenían los grandes señores húngaros, que eran gente muy poderosa a nivel territorial. Y Luis, por muy jovencito que fuese, tenía que comportarse como uno de ellos. Sin embargo, a pesar de estas diferencias de carácter, parece ser que los dos esposos se llevaron bastante bien. A ambos les gustaban los banquetes, la cacería, pues María había aprendido a cazar por parte de su abuelo y también por parte de su tía Margarita. Pronto, Margarita trató de incluir en los puestos de la corte a gente de su entorno austriaco, aunque esto no gustó a los húngaros, que lo veían como una cierta forma de invasión por parte de la nueva reina, y no les gustaba demasiado. Incluso María llegó a expulsar de la corte a damas que intentasen competir o despreciar abiertamente la figura de la monarquía. Era una mujer imponente y una mujer con todas las ideas claras. María, además, ya en aquella época tenía mucho gusto por la música, por el arte, por los bailes. Iba a saber, como hacía su tía, utilizar el arte para reafirmar la postura del monarca. Embellecer un lugar es darle cierta alma, es darle cierta aura y es transmitir una idea. ¿Quién paga todo esto? ¿Quién decide cómo vivimos? Yo puedo pagarme los mejores materiales, yo puedo pagarme a los mejores artistas, pero también yo soy la que tiene unos símbolos más antiguos o más valiosos o más poderosos. En definitiva, María ya comenzaba a dar muestras de ese interés por el arte que tanto la caracterizaría más tarde y que tanto beneficiaría a su hermano, el emperador Carlos V, utilizar el arte como un arma política, algo que ya os digo era muy propio de María. Sin embargo, la lástima de todo esto es que María y Luis no llegaron a tener hijos, pues la sombra de los turcos se cernió demasiado rápido sobre Hungría y por poco aplasta el reino. La autoridad del rey es muy escasa, pero la reina gustó a los húngaros y durante 2 años sería el rey y la reina en una sola persona. Palabras de Sebastián Giustiniani, uno de los que más había criticado a María. La famosa batalla de Moax es lo que cambió todo para María. En el año 1526 se enfrentaron las tropas del sultán otomano Suleimán I con las tropas de Luis II, aunque no todas las fuerzas húngaras estaban donde teóricamente debían estar. Parece ser que Juan de Zapolia, una vez más el voivoda de Transilvania, no marchó, tal y como se esperaba, hacia la batalla. Parece ser que el grueso de sus tropas se quedaron en la ciudad de Szeged, o Szeged, no sé cómo se pronunciaría mejor. Y el gran debate estaría en si esto se debió a una ambición por conseguir la corona o si se debió a que realmente las órdenes que enviaba el rey eran contradictorias. Y podría haberlo sido, porque a fin de cuentas las conversaciones en aquella época a fin de cuentas eran las que eran y se podía ir actualizando la información
que se tenía de los avances de los otomanos, el grueso del ejército y demás, pero a veces podían llegar tarde, todo hay que decirlo. Sin embargo, la cuestión importante aquí es que, como ya hemos comentado en otros programas, la batalla de Mohács implicó la destrucción del ejército húngaro, la humillación de este reino y la muerte de su rey Luis II en el campo de batalla. Su cuerpo no se encontró y los otomanos llegaron hasta la ciudad de Buda, hasta la capital, y la reina María tuvo que salir huyendo. Huyó acompañada de su secretario, Nicolás Solá, que más tarde se convertiría en arzobispo de Estrigonia, convirtiéndose así en una de las máximas autoridades de Hungría. Pero también este secretario se convertiría en un regente y en un gran consejero de María durante la siguiente época de su vida. Y es que viuda, sin hijos y sin una patria, María decidió regresar al hogar de su familia, al lugar donde ella había vivido siempre. Regresó a Flandes, en compañía de su tía, María, a Malinas. Y es en esta época donde entroncaríamos con el programa que os hice sobre Margarita de Parma, la hija ilegítima del emperador Carlos V. Y es que cuando María regresa al hogar de su tía, esta niña está siendo educada por la buena mujer, que ya se enfrenta a los últimos años de su vida. María se convertirá en una compañera fiel para su tía, ahora que sus hermanos ya no estaban cada uno en su lugar. Al mismo tiempo que esto ocurría y María iba aprendiendo cada vez más sobre la zona de los Países Bajos, el lugar que a fin de cuentas a ella la vio nacer y crecer los primeros 10 años de su vida, también se desarrollaban en Hungría otros problemas que a ella, por motivos evidentes, nunca le fueron ajenos del todo. Su hermano Fernando había reclamado el trono de Hungría a causa de su matrimonio con la princesa Ana Jagellón, que teóricamente era la única del linaje de Vladislao que ahora quedaba con vida. Por tanto, los derechos deberían haber sido para ella. Pero Fernando tuvo problemas en el camino para coronarse como rey de Hungría, y es que Juan de Zapolia se hizo coronar también a su vez con su propio arzobispo de Estrigonia como Juan I de Hungría. Y después su hijo sería también coronado y reconocido por una parte como Juan II de Hungría. Aquí entró toda una pelea, toda una historia donde incluso los otomanos llegaron a tener voz, pues en algunos periodos les parecía mejor idea eso de que un noble como Zapolia fuese el rey de Hungría, teóricamente, porque la mayor parte del territorio estaba en manos otomanas, y otras, pues, les parecía que los Habsburgo eran demasiado poderosos a nivel cristiano. Y es que cuando María regresa finalmente a Países Bajos, es cuando el emperador, su hermano, Carlos V, comienza a desarrollar un proyecto. Y es que son muchos hermanos, cada uno está en un lugar distinto. La hermana Catalina, la pequeña, es la reina de Portugal. Isabel, que ya había muerto, había sido reina de Dinamarca. Murió además en ese año de 1526. Leonor, la mayor, también había sido reina de Portugal y dentro de 4 años se convertiría en la reina de Francia por su matrimonio con el rey Francisco I, al que también dediqué un pequeño programa. Carlos se daba cuenta de que su imperio era muy grande y ya pasaba las fronteras de Europa, pues en América ya comenzaba a haber muchos avances. Y para colmo, el emperador tenía a su esposa haciendo de regente en los reinos peninsulares de la península ibérica cuando él se encontraba ausente, que era bastante a menudo. Por tanto, Carlos empieza a ver cómo su familia puede ayudarle a gestionar todo el imperio, puede ayudarle a manejarlo todo. Por eso, cuando la tía de María, Margarita de Austria, fallece en el año 1530, Carlos busca un gobernador, busca a alguien que se ocupe de dirigir los Países Bajos en su ausencia. Y la candidata ideal, ya que había rechazado, no había salido adelante un proyecto de matrimonio con el rey de Escocia, fue María. Era la candidata ideal, era la mujer perfecta, alguien de total confianza de la familia, una Habsburgo de sangre, una hermana suya,
Carlos se había criado con María y se dice que era su hermana favorita, pero también que era la favorita de Fernando, y era la perfecta mediadora entre los intereses de los dos hermanos. Fernando y Carlos, como los dos varones de la familia Habsburgo, tenían una rivalidad notoria. Fernando se había criado en Castilla y en Aragón, y durante muchos años había sido visto por buena parte de la nobleza de estos territorios como el heredero deseado de los reyes católicos, mientras que Carlos había sido un extranjero. Por tanto, Carlos había enviado a Fernando fuera, y en su viaje fuera, Fernando se había hecho bastante amigo de María. Habían entablado una relación muy amable. Por tanto, cuando María se convierte en gobernadora de los Países Bajos, también se convierte en el árbitro, en una suerte de mediadora entre sus hermanos, entre su familia, para que se pongan de acuerdo. Porque la idea que tendrá Carlos, finalmente, será proponer a su hermano Fernando como rey de romanos. Esto un asunto que llevó negociaciones y demás, pero le propuso como rey de romanos. Rey de romanos es un título bastante importante dentro de lo que era la Alemania de aquella época, el Sacro Imperio Romano Germánico, y un título que implicaba una autoridad que ya empezó a preocupar a muchos príncipes alemanes, especialmente a los protestantes de la época, porque comenzaban a ver que el emperador, Carlos, tenía tendencia, estaba dando muestras de querer hacer que el imperio sea de la familia, que sea algo más hereditario o que se pueda pasar entre miembros de la misma familia, aunque no sea de padres a hijos. Y eso es algo que ya el abuelo de Carlos, el emperador Maximiliano, había intentado, había dado muestras de tener intención, pero no lo había hecho. No lo había hecho, obviamente, pero vamos a ver, los Habsburgo llevaban en el trono imperial muchísimos años ya, desde el siglo anterior, o sea, llevaban mucho tiempo. Eran la familia más poderosa y una de las que más tiempo se había mantenido, y de hecho se mantendría ya para siempre en el imperio. Pero veo que me estoy yendo por las ramas, disculpadme. ¿Qué ocurrió con María en la época en la que fue gobernadora de los Países Bajos? Pues os voy a contar. María jura el cargo en el año 1531. Traslada a la corte desde Malinas, que es el lugar donde estaba su tía Margarita, hacia, otra vez, Bruselas, un lugar que a ella le era más propicio, le gustaba más y se sentía más cómoda. Por supuesto, con ella se llevará a la pequeña Margarita de Parma, pero también a su antiguo secretario y a unos cuantos nobles que la apoyaban. Aún así, Carlos le va a pedir que la mayor parte de sus ayudantes que procedían de Austria, de sus favoritos y demás, se regresaran a Austria. Primero, para no importunar demasiado a la nobleza local, pero también para que las influencias del protestantismo no afectasen demasiado o no terminasen de alcanzar. Y es que María parece ser, que al igual que su tía Margarita, había tenido simpatías por ciertos movimientos protestantes o por ciertos movimientos de reforma. Su tía Margarita había sido muy cercana al erasmismo en algunas épocas. Y ella, aunque, a veros, vamos a coger esto con pinzas, no eran protestantes ellas. Ellas eran católicas y además, en el caso de María concretamente, muy piadosa. La imagen típica que se tiene de María es o vestida como una dama de la corte, jovencita, casadera, o vestida como una viuda ilustre. Y eso significa llevar prácticamente un hábito de monja. Pelo cubierto, con paños blancos, un abrigo de piel, cerrado, oscuro, en un tono marrón que parece negro en algunas imágenes. Eso es la representación más típica que se tiene de María en todo tipo de autores y todo tipo de pintores. Lo podéis buscar y están en el Prado. Hay hasta una estatua de bronce con María de Hungría representada así. Pero siendo así, tampoco es menos cierto que Martín Lutero le había dedicado a María de Hungría una serie de textos. En concreto, le dedicó los comentarios de sus 4 salmos. Pero Erasmo de Róterdam, que había sido cercano a su tía Margarita, también le dedicó algo. Le dedicó su libro Vida Cristiana. Entonces, sí que era un personaje que causaba simpatías en general. Ojo, Erasmo era de la zona de Bruselas, de la zona de Países Bajos, y Martín Lutero era alemán. Pero como toda buena gobernante,
María también se iba a enfrentar a problemas. Y uno de los primeros parece ser que ocurrió nada más llegar al poder en el año 1532, cuando el cuñado viudo de Carlos y de María, Cristian II de Dinamarca, que había abdicado como rey y ahora estaba en conflicto con su tío y, en cierta manera, sucesor, Federico I de Dinamarca, tuvo la ocurrencia de invadir algunas zonas de Suecia en un intento por reconquistar territorio o por lo menos causar estragos con el ejército, en un conflicto que fue bastante complejo, pero parece ser que afectó en cierta manera a María, o María tuvo que intervenir, en la medida de que esos estragos generaban problemas en algunas zonas que pertenecían a la Hansa, una liga de ciudades comerciales de la zona pues del Mar del Norte, ciudades alemanas y nórdicas principalmente, pero algunas de las ciudades que formaban parte de la Liga Hansa, de la Liga Hanseática, la Hansa, eran parte también de los Países Bajos y por tanto jurisdicción de María. Pero creo que podríamos hablar de que este problema que tuvo que solucionar María no fue de los más graves que le ocurrieron a ella a nivel personal. A ella probablemente le afectaron mucho más los problemas que hubo a la hora de gestionar y administrar el territorio de los Países Bajos directamente. Pues en 1536 estalló una nueva guerra italiana entre su hermano el emperador y Francisco I, el esposo de su hermana Leonor. Las guerras entre Carlos y Francisco siempre llevaban a algún tipo de problema o algún tipo de agitación en la zona de Países Bajos. Primero porque hacía frontera con Francia y segundo porque a fin de cuentas Carlos tenía que recaudar impuestos para el ejército. Parece ser que en mitad de ese conflicto parte de los campesinos de distintas ciudades, pero especialmente de Gante, el lugar donde había nacido Carlos, van a rebelarse en una revuelta contra el emperador que es conocida como la Revuelta de Gante. María no pudo solucionarlo sola, hubo conflictos con la gente del ejército, no tenía suficiente fuerza y su puesto, aunque era importante, tampoco tenía toda la autoridad. Entonces tuvo que pedir ayuda a su hermano para que solucionase el problema o interviniese de alguna manera. Más tarde, en el año 1541, se veía venir otra guerra, esta vez con los franceses y los daneses haciendo empuje contra los españoles. Volvió a obligar a María a formar el Consejo de Guerra y a intentar manejar la situación en Países Bajos, pero otra vez volvió a necesitar ayuda externa. María no tenía todos los efectivos que podría haber tenido y eso dificultaba en cierta medida sus labores. Aún así, y con todo, también es cierto que su hermano introdujo ciertas reformas, le añadió 3 consejos colaterales para que le ayudasen, un Consejo de Estado, un privado y el Consejo de Hacienda. También le entregó la ayuda de algunos consejeros para que la ayudasen, concretamente el famoso cardenal Granvela, que también estuvo presente en la gobernación de Margarita de Parma y también fue un personaje importante durante el reinado de Felipe II de España, ya estaba por allí. Pero, con todo, no era suficiente. En cualquier caso, con esta situación, atravesaríamos otra guerra italiana, atravesaríamos la paz de Crepy, que intenta poner el foco en su paz entre los franceses y los españoles sobre qué iba a ocurrir con territorios como Flandes. Teóricamente, el rey francés renunciaba a sus derechos sobre Flandes, porque teóricamente pertenecían a los Habsburgo, pero esto tampoco se iba a solucionar en este momento para siempre. Atravesando este tipo de cosas, nos plantamos en el año 1547, cuando María es convocada a una reunión en Augsburgo con sus 2 hermanos, Carlos y Fernando. El motivo de esta reunión es variada. Tienen, por una parte, que decidir qué ocurrirá con la herencia una vez Carlos o ya no esté o decida abdicar. ¿Quién heredará cada cosa, cada parte del imperio? Porque Felipe, el hijo de Carlos, quería el imperio, pero Fernando también quería el imperio y también quería conservar el título de rey de romanos. Esta disputa entre 2 hermanos es lo que llevaría a que hubiese 2 ramas de la familia Habsburgo en Europa. Una, la que gobernaba en España, y otra, la que siguió gobernando en la zona de Austria hasta el siglo XX. Se dice pronto. Pero en lo que respectaba al territorio que manejaba María, lo que iba a ocurrir
es que se decidió que parte de lo considerado como el círculo borgoñón, el círculo de Borgoña, un concepto que había creado el abuelo de estos tres, el emperador Maximiliano I, en 1512, para referirse a los territorios de Países Bajos principalmente, aunque podían tener su variación, iban a terminar uniéndose todavía más en una suerte de entidad que todavía no sería una entidad territorial al estilo de los estados modernos, pero que ya iba a ir cogiendo forma de ello. Pasarían a llamarse las 17 provincias, y este nombre ya nos puede ir sonando un poco más, porque en la Guerra de los 80 años, que ocurriría más tarde, terminaría teniendo bastante peso este nombre, entre las divisiones entre la zona norte y la zona norte, que iba contra los españoles, y la zona sur, que en principio era leal. Y digo en principio porque todo tiene sus matices. Pero en la pragmática sanción de 1549 finalmente quedarían establecidas como una unidad que no se iba a poder deshacer en un principio. Y también se iba a pretender que ese territorio se lo quedase, después de la abdicación del emperador, Felipe, es decir, el futuro Felipe II. Para terminar de coronar esta decisión, el emperador decidió crear el título de Señor de los Países Bajos y además se lo terminaría entregando a su hijo y sucesor en esta situación. Pero esta decisión causaría muchos quiebres de cabeza a largo plazo, muchísimos. Sin embargo, todo hay que decirlo, en esta época, estos más de 20 años que María ejerció como gobernadora de los Países Bajos, se vivió una época de bastante tranquilidad, una de las épocas más pacíficas que habían vivido en los últimos siglos. Una época donde el comercio siguió su curso, las ciudades crecieron, el arte se desarrolló. Es una época de tranquilidad que iba a preceder a una tormenta demasiado grande para todos y que causaría muchos quebraderos de cabeza, como os digo, tanto para ellos como para los españoles, muchas veces por motivos de religión. El carácter de la reina de Hungría es tal que no se contenta con ofrecer consejo, sino que desea tomar el mando, y mi autoridad de gobierno no puede soportar estos cambios. Preferiría retirarme y renunciar a la regencia. Quejas que la infanta Juana, sobrina de María de Hungría, expresaba contra ella, en la época en la que María se vino a vivir a Castilla. Pero al igual que ocurre con muchas princesas de la época, la vida de María, al servicio de su familia, otra vez volvería a dar una vuelta. Y en esta ocasión la vuelta llegaría con la finalmente esperada abdicación de su hermano Carlos del título de emperador. Carlos abdicó en el año 1555 y María, su adorada hermana, decidió acompañarle por primera vez en su vida a tierras españolas. Se marcharía con él hasta Valladolid y allí ella residiría sus últimos años de vida. Hay anécdotas curiosas que incluso involucran a la familia de la princesa de Éboli, de la cual también hice otro programa hace un tiempo. Anécdotas que hablan sobre cómo el padre de la princesa de Éboli se presentaba en Valladolid para buscar a su hija, para que regresase a casa. Si queréis saber en qué consistía ese conflicto, os recomiendo que escuchéis el programa. Y se encontraba con la negativa y con la mala actitud de dos reinas viudas. La reina Leonor de Francia, que había enviudado y se había vuelto a vivir a España, y la reina María de Hungría, que estaba allí también, vestida con su traje de viuda, traje ya de anciana además, y que no le gustaba mucho a aquel señor, no le gustaba mucho a aquel hombre, y al hombre tampoco le gustaba a ella. Pero paradójicamente, allí en España también se va a encontrar con otra mujer gobernadora de la familia de Habsburgo, con su sobrina Juana, la hija pequeña de Carlos y la hermana pequeña de Felipe II. De ella ya os he hablado alguna vez. Ella también ejerció labores de regencia cuando su padre o su hermano estaban fuera del territorio. Juana no tenía demasiado cariño por María, porque decía que era una mujer muy autoritaria, una mujer con mucho carácter que tendía a imponer su voluntad, algo que, bueno, creo que llegados a este punto no nos extraña, viendo la capacidad que ella tuvo que tener para
mostrarse fuerte en estas situaciones. Pero que es curioso, es gracioso, imaginarse a una anciana ya actuando de esa manera con su sobrina y haciendo que ella desease que se marcharan de una vez. Mientras tanto, su hermano, Carlos, se marchó a Yuste y su hermano Fernando se quedó en Alemania, ahora sí ejerciendo como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero eso fue un asunto complicado, porque ella no volvería a verle. María finalmente falleció en España y está enterrada en el monasterio del Escorial. Está enterrada junto a muchos miembros de su familia. Y es curioso pensar que una mujer que nació tan lejos y que viajó por tantos lugares y que fue reina de un lugar muy lejano, acabó descansando en nuestro país, que probablemente sería el último lugar que podía llegar a imaginarse. Pero atentos a la casualidad, pues María falleció el mismo año que su hermano, en el año 1558, por lo que parece ser que ella sentía que en cierta manera el mundo que había conocido y la familia que había conocido había cambiado demasiado. De repente habían dos ramas de la familia Habsburgo y estaban unidas, pero al mismo tiempo tenían conflicto. Conflictos que se resolverían, no se resolverían. Creo que para conocer eso deberíamos seguir oyendo otros programas. Pero con lo que respecta a María, ¿qué podemos sacar de ella? María encargó muchas obras de arte a lo largo de su vida. Fue una de las más grandes coleccionistas, de las más grandes mecenas de su tiempo. Incluso se dice que fue ella la que promovió que se pintase uno de los cuadros más famosos de su hermano, ese que representa al emperador con su coraza, con su traje de guerra, atento a la batalla de Mühlberg. Por tanto, María, ya os he dicho antes, que iba a tener mucha influencia en el tema del arte y en el tema de la interpretación política del mismo. Por lo que, oye, una mujer que se enfrentó a muchas dificultades, pero que tenía buen tiempo para saber valorar las cosas bellas y para valorar la utilidad que las cosas bellas podían dar a la vida y podían dar al territorio que uno gobierna, que simbolizan, que transmiten, qué idea dan. Esa es la gran enseñanza de María de Hungría, que llegó a poner en el Palacio de Bruselas una colección de estatuas de bronce de miembros de la familia de Habsburgo. ¿Para qué? Para que los visitantes sintieran: aquí hay poder, ¿quién es esta gente? Aquí hay algo fuerte. Por cierto que por el Prado también se puede ver una estatua de María de Hungría, ¿vale? No estoy segura de si sigue, pero durante una temporada se pudo ver. Pero por lo que a mí respecta, creo que podemos dejar aquí el programa de hoy. Como de costumbre, me ha gustado mucho contároslo, espero que lo hayáis disfrutado, que no os haya aburrido y ya sabéis que para lo que necesitéis estoy. Este programa, ya digo, os lo había prometido, se lo había prometido a una de vosotros y aquí lo tenéis. Espero que no os decepcione. Muchísimas gracias a todos. Me tenéis como siempre en Instagram como @elmundodelaki. También me tenéis aquí en comentarios. Yo voy respondiéndoos poco a poco y muchísimas gracias por todo, sinceramente. Muchas gracias. Y buenas noches.